¿Quién va a dirigir hoy? Yo voy a iniciar con la oración, hermanos. ¿Qué? Yo voy a estar aquí. Empecemos, pues si quieren, comencemos. Padre, te damos gracias, bendito Señor. Te agradecemos por toda tu misericordia, tu bondad, tu gracia, Padre Santo, porque estamos en la luz, en tu reino, Padre, y aprendiendo cada día de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, sigue guiándonos, Padre. Bendice nuestro camino, Padre, y ayúdanos a transmitirle a otras personas tu palabra, Señor, tu amor, tu bondad, tu gracia para cada ser humano, Padre. Pedimos hoy también, Señor, luz, guianza, Señor, en la palabra. Usa a nuestro hermano Edmer, Padre, que se ha preparado, que trae un mensaje para nuestro corazón, Señor. Bendícenos, Padre, bendícele a él, bendice a cada uno, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Es todo Aleluya. tuyo, apreciable Edmer, el tiempo. Gracias. Muchas gracias, jovenazos. Pues fíjense que el tema salió hace algunos días y está complementario con lo que voy a compartir el domingo. Había pensado lo que iba a compartir el domingo, compartirlo hoy, pero después de estar meditando y pidiéndole al Señor que me diera luz de qué quería, me dio este tema y consideré que era más adecuado para comenzar. Así que vamos a analizar el punto. El tema es la función de nuestro Señor Jesucristo, la función de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza con el plan general, que está en Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tomé esa escritura como base, mis hermanos, porque si recuerdan, cuando Dios creó al hombre, hizo el Edén, hizo todas las cosas, y de último puso al hombre con la función especial de ser señor de ese lugar, de representarlo a él, si lo queremos ver así, como señor y rey de ese lugar. Él era el mayordomo. Pero cuando se dejó engañar y perdió ese derecho, empezó todo el problema. Y entonces ahí es en donde el problema comenzó y todo se empezó a degenerar, que hubo necesidad bueno, Dios ya había establecido un plan para todo eso. Como hemos aprendido, nada lo agarra por sorpresa, pero ahí se manifiesta el plan de la forma en que Dios va a restaurar, porque la idea general es que el hombre sea rey de la tierra, el representante sea rey y señor de la tierra. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de nuestra meditación. Entonces ya tenemos la primera parte, que es que Dios diseñó en qué momento le va a quitar al diablo la usurpación que tenía. ¿Cómo se desarrolló el plan? La primera parte que se menciona está en Génesis 22, 16 al 18. Dice así: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí se estableció el bastión, el paral principal, ¿sí? O el punto de referencia por el cual se empezó a tejer, si quisiera uno así, la historia que habría de traer lo que había prometido Dios en Génesis 3:15. A decir que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Luego, en el transcurso de la historia, llega Isaías y dice lo siguiente. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y esta parte me llamó la atención cuando estaba meditando y recibí esa escritura. Porque fíjese, dice: el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una vez platicaba con un compañero que le gusta mucho contradecir las cosas.
Y me decía él que la traducción de eso, cuando dice la virgen concebirá, no es que era una virgen virgen, sino que era una muchacha jovencita que iba a tener un hijo. Le digo, pero entonces eso no sería señal, porque eso se ha dado muchas veces. Entonces no sería señal. Y si aquí dice, os dará señal, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, es que solo ha habido una persona que ha pasado por ese lugar. Concebir sin la intervención de un hombre, sin la intervención de algún elemento humano, porque podrían decir los de inseminación in vitro y todo eso. Pero ahí en ese caso no intervino mano humana, fue simplemente Dios. Pero la segunda parte que me llama la atención dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo bueno, lo malo y escoger lo bueno. Me imagino yo que el decir comerá mantequilla y miel son dos alimentos que son muy suaves para el estómago. Es decir, el niño va a tener alimentación de todo tipo, pero de acorde a su edad. Dice, comerá mantequilla y miel hasta sepa desechar lo malo, perdón, y escoger lo bueno. Esa parte es bueno que la guardemos porque vamos a hacer referencia a ella más adelante. En Apocalipsis también se da una referencia a eso mismo, pero con un poco más de detalle. Dice cuando están hablando acerca del nacimiento del Mesías, dice, y su cola arrastraba, dice la tercera parte, hablando del dragón, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Si se acuerdan, al Señor Jesucristo lo quisieron destruir desde que era bebé, de que era recién nacido. Herodes, con tal de guardar el reinado y que su descendencia siguiera reinando, sabiendo que el que había nacido era un rey, quería matarlo, ¿verdad? Y digo yo, ¿qué tan sucio era él? Él sabía que el ser que había de nacer era el prometido, tanto así que le pregunta a todos los líderes religiosos dónde había de nacer el rey que Dios había de mandar. Y le señalaron el lugar exacto, en Belén. Entonces él sabía a quién iba a matar. Bueno, luego Isaías vuelve a hacer otra referencia. En el capítulo 11, versos 1 y 4 dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí. Ahí ya señala más específicamente de dónde iban a nacer. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mazos de la tierra, y herirá la tierra por la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Pero me llamó la atención esa palabra arguirá, no sabía lo que significaba. Y dice, arguir es dar argumentos a favor o en contra de algo. Eso quiere decir que el niño que estaba ahí, una vez que fuera adulto y hubiera aprendido a desechar lo malo y escoger lo bueno, no se iba a dejar llevar y a juzgar entre lo bueno y lo malo, dar argumentos en contra o a favor por lo que él miraba, sino por lo que él sabía, lo que él había aprendido que era bueno y que era malo. Y de esa misma manera iba a juzgar a los pobres. Porque fíjese que uno de los engaños que hay es que, por ejemplo, cuando habla la ley dice, no pervertirás el derecho, dice, ni favoreciendo al rico, ni favoreciendo al pobre. Porque muchas veces por el hecho de ser pobre se le atribuyen derechos que no le corresponden. Entonces esas son las dos partes de la ley que incluso aquí Isaías está hablando. Que cuando juzgue el derecho del pobre lo va a hacer con justicia y no con el corazón como regularmente se hace.
Luego vamos a Isaías 9, 6 al 7. Y entonces hace una descripción del Señor. Dice, porque es un niño es nacido, hijo nos es dado. Dice, y el principado sobre su hombro. Es decir, él es el que va a llevar el dominio de los principados del mundo. Y dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Ahora está diciendo que ese niño que iba a nacer también tiene ciertos atributos especiales, que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero además agrega que lo dilatado de su imperio no tiene fin. Y esa es una de las partes que voy a complementar el domingo. Pero ese es el asunto, que dice que el dilatado del imperio de él no va a tener fin y que se va a centrar en el trono de Rabí, su padre. Y lo va a confirmar en juicio y en justicia desde ahora, desde ese momento y para siempre. Otra cosa que tenemos que tener bien en mente. Luego se lo confirma a David. Lo mismo que le dijo a Isaías acerca de otra persona, ahora David, como uno del descendiente de Isaí, sobre el cual se iba a establecer un vástago, iba a florecer un vástago, le dice a David, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, que era Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Fíjese que cuando yo leí la primera vez esta parte, yo pensé que estaba hablando de Salomón, porque de hecho cuando Salomón tomó el reino, fue con mucha pompa y realmente Dios respaldó bastante a Salomón por el hecho de que haberse humillado delante de Dios. Y Dios le dio un reino muy bueno en el cual ni siquiera guerras hubo. Pero después de que Carlos nos platicó esa parte hace algún tiempo, yo empecé a leer con un poco más de cuidado y solo como comienza, por eso comencé con el versículo 11. Dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres. Salomón fue coronado rey antes de que David muriera. Dice, cuando sean cumplidos para irte con tus padres, dice, levantaré descendencia después de ti. No solo su muerte, sino descendencia después de él. A uno de tus hijos y afirmaré su reino. Y al único que hemos visto hasta ahorita, si recordamos los versículos de Isaías, dice que al único que se le confirma un reino eterno es a Jesús, al Hijo de la Virgen que fue concebida y al que es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y dice, confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Al único que ha confirmado es a nuestro Señor Jesús. Y ahora viene el cumplimiento ya cuando lo narra Juan. Y dice en Juan 1, del 1 al 3 y el 9 al 14, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Hablando de la parte que Isaías mencionó como características especiales del Mesías que habría de venir. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese que esa parte quería llamar su atención, donde dice, mas a todos los que le recibieron y le creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
¿Se acuerdan que un lado dice anteriormente, Él me edificará casa? Y aquí es en donde está edificando la casa. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de formar parte de la familia. La casa que Salomón creó, supuestamente para Dios, que Salomón mismo dice, ¿qué casa te voy a edificar que te pueda contener si tú llenas los cielos de los cielos? Pero en el caso de Jesús sí podía generar una morada eterna, que de hecho el templo de Salomón fue destruido, si se acuerdan. Sin embargo, en el caso de Jesús no ha sucedido así. La casa que Jesús estableció sigue creciendo y cada vez es más grande. Y entonces llega y empieza Jesús su ministerio en Mateo 14:17, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense, hermanos amados, en esa parte hay otra cosa que llama la atención, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y ahora aquí en este lugar, Jesús está empezando a impartir luz, a impartir conocimiento, a enseñar la verdad a través de decir arrepentidos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya está empezando a establecer las bases para que todo el mundo reconozca el reino y empiece a entrar en él. Luego, miren, esta es una escritura preciosa que muy pocas veces se analiza. Y miren, imagínense ustedes ahorita, ya tenemos una forma de ver cómo Isaías presentó al Mesías, cómo fue presentado a David y cómo Juan lo introdujo para hablar de él. Ahora es el Señor Jesús mismo que se presenta entre los judíos y les está enseñando, aquí está lo que estaban esperando. Y miren, Lucas 4:16-22 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, que ya leímos, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, como decía ya, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Hería a las naciones con el espíritu de su boca, con la verdad. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Imagínense ustedes, tienen todo el conocimiento, ahorita el Señor Jesús les está dando la clave de lo que se había escrito de él y encuentran un tropiezo diciendo, ¿no es este el hijo de José? Pero tenían buen testimonio de él. ¿Y se acuerdan cuál es el desenlace? Lo quieren despeñar. Realmente, digo yo, lamentable situación. Pero esa es la realidad. Cuando las cosas no caben dentro del concepto religioso que la gente tiene, aunque la verdad sea evidente, no se acepta. Dice luego Lucas 19 del 8 al 10. Esta es otra que me gustó mucho. Y es la historia de Zaqueo, un pedacito de la historia de Zaqueo. Dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, ya ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La idea es esa. Hablamos de Génesis 3:15 y empecé con eso, porque si partimos de ahí vemos lo que se perdió. No se perdió solo el hombre como tal, se perdió todo lo que el hombre había recibido de mano de Dios. Y ahora el Señor Jesús está regresándolo. Pero me llama la atención
del punto de saqueo, porque hace muchísimos años leí un libro, no sé si ustedes lo leyeron alguna vez, que se llamaba El hombre más grande del mundo, creo yo, algo así, que es la historia de este cuate, que era un cuate que había nacido pobre, era pequeñito y medio deforme, pero muy trabajador, y muestran cómo el muchacho, pues siendo trabajador y diligente, pues salió adelante. Y siempre que yo leía la escritura, siempre los hermanos decían que era un tramposo, un aquí y un allá, que no coincidía con el libro que leí. Pero por eso dice aquí, dice, y si en algo he ofendido a alguno, se lo devuelvo. No dije a los que, sino y sí. Pero esa no es la parte importante, sino simplemente el hecho de que Jesús llegó a todos los que aquellos que quería recibir de vuelta, ¿verdad? Y entonces se dice que vino a rescatar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, que como vimos en Génesis 3:15, queda evidente qué fue lo que se perdió. Y luego, para darnos una idea del ministerio de Jesús, la amplitud del ministerio de nuestro Señor, dice, escribiendo Juan al final, en el capítulo 21, versos 24 a 25, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. A todos los que están leyendo les consta porque fueron copartícipes. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Increíble, digo yo, que nuestro Señor en 3 años y medio hizo más de lo que cualquier hombre puede hacer. Entonces digo yo, el papel que el Señor Jesús hizo fue muy, muy grande. Pero una vez que murió, cumplió la primera parte para rescatar y logró, dijo, consumado es. Y entonces viene la segunda parte ya después de muerto. Y la primera parte, Carlitos ya nos mencionó, es una parte, nos las aclaró, pero vale la pena volverla a mencionar, porque si alguien más escucha este mensaje, pues va a saber a qué se refiere la venida en las nubes. Dice Daniel 7:13 al 14. Dice, miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ok, ahí nos queda claro entonces que cuando Jesús murió y subió, recibió todo eso de manos del anciano de días. Luego, vemos a Jesús cuando regresa a la tierra y comienza a discipular y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si se acuerdan cuando Isaías está hablando y dice que se va a establecer el juicio del Mesías, estábamos leyendo, dice que lo va a hacer en justicia y lo va a hacer en juicio, que va a regir a las naciones con vara de hierro en justicia y en juicio. Justamente lo que está diciendo aquí, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. No es un mensaje, como muchos piensan, evangélico, netamente evangélico, sino sigue siendo una forma de justicia y de juicio para mantener a las naciones y que las naciones también sean rescatadas. ¿Se acuerdan? Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y la única forma que una nación sea de Jehová es que sean naciones que guarden todo lo que Jesús mandó que se hiciera. Y luego que vimos la parte de Daniel, vemos lo que Jesús hizo cuando ya había recibido el reino y toda la cosa, y regresa y empieza a manifestarse para dar la comisión de restauración. Apocalipsis lo pinta en la misma visión de una forma con un poquito más de detalle. Y dice Apocalipsis 3:4
4, 2 y 3 dice, y al instante yo estaba en el espíritu, dice Juan, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto a la esmeralda. Ahora ya no es un anciano de días, sino es un ser de luz. Dice que es semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y luego dice en el capítulo 5, versos 6 y 7, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora ya no es uno semejante a hijo de hombre, sino es un cordero como inmolado. ¿Por qué? Porque ya había cumplido la función en la tierra de haber padecido, digamos así, y haber servido como el cordero de la expiación del pecado. Ahora es un cordero como inmolado. Y la tercera parte ahora se explica cómo es que recibió todo lo que Dios le dio. Dice en Apocalipsis 5, del 9 al 10, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Lo que decíamos antes, de edificar la casa. Dice de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Si ven ahora, Jesús cumplió la función para regresarnos al diseño original de ser los señores de la tierra, los que administremos la tierra, pero la administremos con autoridad. Pero ahora ya tenemos a un representante que es digno y que venció. Pero dice, nos has hecho reyes y sacerdotes, tener comunicación directa con Dios también. Y dice en el 12 que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado. Ahora es toda la gente diciendo, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Fíjese que en Daniel solo dice que lo recibió, pero ¿cómo? Nos explica. Pero aquí Juan sí nos está diciendo que todo lo que se le dio fue porque se lo ganó. Ahí sí, como decimos en buen español, en buen guatemalteco, a pulso legítimo. Trabajó, hizo un trabajo perfecto y eso le valió que recibiera todo lo que merece. Y para finalizar, fíjese que esa fue la escritura última que puse y me pareció buena para concluir, porque en Hebreos 5, 8 al 10 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si se acuerdan, cuando comenzó en la profecía de Isaías, dijo, comerá mantequilla y miel hasta que sepa discernir y desechar lo malo y escoger lo bueno. Y después dice que a David le dijo que iba a recibir a alguien de su descendencia como hijo. Y aquí dice, y aunque era hijo, imagínese hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Tuvo que pasar un proceso de niño a hombre, a través del cual, después de padecer muchas cosas, aprender muchas cosas, aprendió obediencia y fue perfeccionado a través de todo lo que padeció y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice. Y una vez en esa posición dice que es autor de eterna salvación a los que le obedecen. Y además fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Rey, señor, sumo sacerdote, y ahora nosotros dice que también al ser rescatados por él, tomados por él, somos establecidos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Verdad? Entonces, me pareció importante porque el día de mañana el mundo celebra el nacimiento del que llaman niño Dios. Pero nosotros tenemos seguro y claro que tenemos un rey y señor que de niño pues fue niño como cualquier otro. Pero cuando murió,
murió como todo un rey. ¿Se acuerdan que así lo recibieron? Entonces son dos visiones diferentes del mismo punto. Y esa es la visión que debe predicarse del Señor Jesucristo. Rey y Señor, ¿verdad? Entonces es básicamente, hermanos, la segunda parte se las voy a compartir el domingo, pero sí quería dejar esto como la base principal para que cuando la gente hable del Señor Jesucristo sepa exactamente de qué habla y por qué nosotros los que nos llamamos cristianos somos amantes y seguidores de Cristo y de nadie más. No tenemos nadie más a quien pedirle en el cielo, tenemos a un mediador y aquí vimos por qué es. Así que si tienen algún comentario, alguna pregunta, mis amados, pues soy todo oídos. Ernest, Sí, Víctor. para felicitarte, excelente exposición de la historia del Señor Jesús. Mira, has amarrado muchos versículos y no por rellenar, sino con toda la razón, con todo el sentido. Excelente plática, excelente estudio. Te felicito. Gracias, Víctor. Ay, mira, te confesaré, mano, mi mujer es testiga. Cuando Carlitos me invitó a que compartiera el domingo, me vine a mi cuarto y le digo, Señor, ¿de qué hablo? Si lo que tengo ya casi preparado, Señor, es para el viernes. Y me recosté y me puse a decirle, Señor, ayúdame. Y entonces me dijo, si vas a compartir sentí, no me dijo a mi oído, pero sentí, si vas a compartir el domingo esto, como que hay que poner un antecedente de por qué vas a hablar eso. Y me vino la primera escritura que fue la con la que abrí. Y después de eso, pues el Señor me estuvo dando un poquito más de paseo de por dónde caminar. Y la verdad le dije a Dina, mira, mija, después de terminé, le dije, mira, vengo súper agradecido con mi Señor. Porque la verdad le digo, armé todo un panorama, le digo, de lo que el Señor me fue dando como luces. Amo la palabra definitivamente, la estudio y ha sido mi vida. Después de haber sido medio tonto, digo, bueno, la forma en que uno puede llegar a ser sabio es a través del conocimiento de la palabra. Y el Señor en su misericordia, definitivamente, miren, mis amados, estoy seguro 100% el amor que el Señor tiene por nosotros. Y gracias a eso es que nos equipa. Lo veo en nosotros. Y te agradezco tus palabras, las aprecio mucho, Víctor Hugo. Mucho, mucho. Un tema muy apropiado para esta fecha. Muy, muy adecuado, sin hacer sentir mal a lo que se celebra, pues, sino que con esto se explica para restarle fuerza a esas fiestas. ¿Me entiendes? No sé cómo explicártelo, pero un tema muy bonito explicado, muy claro y apropiado para, ojalá, Joel, si lo puedes grabar y subirlo para presentarlo pronto, mira, sería bonito. Seguro, sí, yo lo subo de una vez hoy en la noche. Buenísimo. En la verdad, gloria a Dios, hermanos. No sé si alguien más tiene algún comentario. Muy bonita plática, muy bonita. Segundo ahí lo que dice Víctor Hugo. Bendito Dios. Yo no estuve desde el principio, estaba atendiendo una llamada, solo prácticamente los últimos momentos, las últimas escrituras, pero desde que comenzaste, desde que empecé a oír la forma en la que ibas silvanando, pues fue de mucha bendición. Esa es la forma en la que siento yo también que el Señor me ilumina a mí, ¿verdad? Me pone un versículo clave para comenzar y luego conforme lo empiezo a desarrollar para los demás. Y creo que sí es tan bueno que nos hayas recordado esto y que lo vayas a hacer también el domingo, porque es necesario. Yo sé que a muchos les molesta que sea así me sienten tan frío o tan duro,
Pero es que en realidad la escritura donde dice, y si aún a Jesús conocimos en la carne, ya no le conocemos así. ¿Entiendes? Pablo está claramente diciendo, olvidémonos de su cumpleaños, olvidémonos de fechas, ¿verdad? Nosotros ya no andamos por fechas. Y lo súper importante es de los últimos textos que tú mencionabas y lo que decías de que él lo ganó a puro pulso, que él lo ganó trabajando, que entonces debiéramos despertar a que esa siga siendo el ministerio que nosotros debemos tener. Cuesta nadar contra la corriente, cuesta romper las tradiciones, pero precisamente compartiendo allá en Shela, tocaba el tema de donde dice que Jesús le dice a los escribas y a los fariseos que ellos han cerrado las puertas del reino porque han quitado las llaves del reino y no entran ni dejan entrar. Estoy hablando con miembros, pastores de iglesias, y entonces ven lo que la Biblia dice, aceptan que la Biblia lo dice y luego me dicen, pero en los escritos de las constituciones de la iglesia dice que somos apolíticos y que cualquiera que participe en política es, ¿cómo se llama?, disciplinado. ¿Me entiendes? Entonces, con sus tradiciones rinden inoperante la palabra de Dios y cierran las puertas del reino. Ellos no entran ni dejan entrar. Entonces sí creo que es necesario que hablemos más claramente de esto y que le hagamos ver a la gente que hemos sido engañados. Cuando vamos a entender eso, que la mayoría de lo que creemos y que hemos vivido son mentiras. Y ahora que tenemos la luz de la verdad, debemos de rendirnos a esa luz y caminar en ella. Así que excelente, Edmer. Muchísimas gracias. Y anticipadamente esperamos el domingo. Ah, sí. Ahí, mirad, lo que acabas de decir lo voy a hablar el domingo. Estamos en un sentir. Ahí vas a ver. Y cabal, fíjense que ahorita que Carlito estaba diciendo eso, ¿se acuerdan ustedes cuando llevaban a crucificar a nuestro Señor y las mujeres estaban llorando? Y Jesús se voltea y les dice, mujeres, ¿por qué lloran por mí? Lloren por ustedes y por sus hijos, porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no van a hacer con las ramas? Y después Carlito lo que dice es exactamente eso. La mayoría de veces uno quiere proclamar la verdad y que la gente le aplauda a uno. Perdón, hermanos, eso jamás va a suceder. Jamás. Porque cuando uno habla la verdad, aún aparándose con la Biblia, la gente le tira a uno tomates. Pero a mí me alegra cuando la gente me ataca por decir la verdad, porque quiere decir que estoy poniendo el dedo en la llaga. Eso se lo dije una vez a alguien, porque estaban haciendo un montón de cosas que estaban realmente contra el diseño de Dios. Y yo mencioné, sin mencionar la Biblia, mencioné principios. Y me empezaron a decir cosas. Y les dije, miren, a mí una cosa me alegra. Por un lado, que todo lo que ustedes me dicen son simplemente criterios circunstanciales que ayer fueron falsos y para ustedes hoy son verdaderos. Por una parte. Pero más me alegra saber que les molesta, porque si les molesta quiere decir que estoy poniendo el dedo donde duele. Entonces, si el dedo donde lo pongo duele, quiere decir que hay una herida que tienen ustedes que ver porque está ahí. Porque yo no la puse. Yo simplemente la denuncio. Si a ustedes les duele, vean por qué. Hasta ahí llegó la conversación. No creo que nadie más haya vuelto a escribir al respecto, pero es la verdad. Amén. ¿Verdad? Y tenemos ese es parte de nuestro llamado. Ser luz y sal. Si hay una herida y uno pone sal, hermanos, yo no sé si lo han hecho, pero cómo arde. Pero el asunto es que limpia y sana. Y de eso se trata. ¿Verdad? Es nuestra responsabilidad. Yo no sé con quién de ustedes hablaba un día de estos. Y lo que dije una vez hace algún tiempo, el que nuestra iglesia, aunque sea pequeña, tiene mucho peso. Fíjese que en ninguna otra he visto una doctrina tan pura como la que estamos llevando. En ninguna otra. Y estoy seguro que ahora que tenemos la bendición de que los mensajes se graban y se pueden compartir, puede llegar a ser luz y a transformar muchos corazones a través de videos. Esa es mi esperanza y es mi fe.
Yo hago mi trabajo, les digo que hago lo mejor que puedo y sé que el que va a dar el crecimiento y el que va a poner el mensaje de lo que nosotros hablamos para que transforme gentes va a ser Dios. Nosotros hagamos nuestra parte y Dios va a hacer la suya. Amén. No sé si hay algún otro comentario, mis amados. Sí, Edmer, se podría hacer como de su bosquejo una especie de mini folletito para mandarlo por WhatsApp o algo así. El bosquejo de lo que compartí hoy. Ajá. Te lo mando porque yo lo tengo, yo lo escribo en Word y después lo paso a PowerPoint para que se vea mejor. Ah, nítido. O En la un ratito te presentación, lo ¿verdad, mando. ves? Con todo y todo. O la presentación. Mando los dos, los PowerPoint y el otro, está bueno. Y cobramos 10. Pero la riqueza de la exposición es lo que tiene bastante valor también, pues, porque al leer una cosa, pues lo leen, pero cuando es narrativo, cuando tiene el historial que está amarrando capítulos, versículos, te está llevando para un lado, llevando para el otro, no sé si la gente lo hace así, pues, a la lectura, pero la idea es buena, por supuesto, como guía. No, y porque puede servir de guía si alguna vez comparten con alguien. Sí, Ya tienen la base. Porque eso sí lo tengo en secciones. Trato yo soy, no sé, procedural, como estudié computación desde el 82. Como buen programador. Buen programador, entonces estoy acostumbrado a trabajar en bloques y en secciones. ¿Verdad? A mí me es más fácil entender así. sí, pues, con diagrama de flujo. Algo así. Estructurado. Ajá. Hay que ver ahora cómo se hacen objetos. ¿Sí? No, ustedes, por ejemplo, de aquí, Alex, vos te dedicas a la computación también, ¿verdad? Ajá. Pero no sé si alguna vez oíste hablar de los diagramas top-down. Sí, es como la programación secuencial o la estructurada, ¿verdad? Pero Es el parecido, diagrama, para fíjate hacer que esa más o programación. menos eso es y es algo muy útil. Fíjense que hasta en la vida real sirve, porque el top-down es que pones una idea y después esa idea la desglosas en otras subideas y esas subideas en otras. La idea es que puedas leer. A mí me ha servido mucho porque algo así, cuando el Señor me da una idea, como Carlitos dice, yo tengo la idea principal, pero conforme empiezo a meditar, el Señor empieza a dividir en otras y en otras y en otras y en otras. Y entonces ya simplemente es de poner las cosas juntas. Me ayuda a entender a mí y me ayuda a exponer. Es más ordenado. Sí, siento yo que entiendo. Si entiendo yo mejor, digo, tal vez los demás también entienden mejor. Ujú. Sí, muy lindo, la verdad. Como les digo, hermanos, y los animo, sigamos trabajando. Carlitos, mira, yo te agradezco, tanto admiro tanto tu trabajo, veo la entrega que has tenido y he visto las exposiciones que has hecho, mira, ya las tengo todas coleccionadas. Si alguna vez se pierde, ya tenemos desde el primero hasta el último video con Dina. ¿Verdad? Entonces, porque la verdad que sí son tesoros, que no los encuentro en ningún otro lado. ¿Verdad? Pero que sigamos en esa vía, en ese camino, abriendo brecha. Habrá gente que poco a poco va a ir rompiendo paradigmas y sintiéndose más responsable de que tenemos que establecer el reino. 45. Definitivamente no hay otra. Y si somos representantes del Señor Jesucristo en la tierra y viendo lo que vimos que el Señor Jesús hizo, lo lógico es que nosotros tengamos que seguir el mismo camino. Ajá. Estoy convencidísimo de eso. Amén. Así que no sé si hay algo más, si no, Joelito, te regreso la batuta, Manix. Está bien, Edmer, gracias, oíste, gracias. Gracias por la plática. Ya en un momento la descargamos y la subimos. Quiero pedirle a alguien alguien tendrá alguna necesidad de oración, hermanos, de algo por quisiera que oremos. Recordemos orar por Darío, por favor. Amén. Amén. Darío, Por Darío. está malito, sí. Y yo quisiera aprovechar de una vez darles un reporte de gracias a Dios, Ondina, ya hoy ya
Ya está desde ayer arriba en otro cuarto, ya fuera de intensivo. Hoy ya llegó una enfermera a quedarse ahí con ella durante el día, y él y la hija pues ya está de vacaciones, también fue. Y dice que ya ayudaron a Ondina a pararse, que está débil, está delgada porque sí estuvo sin comer todo ese tiempo. Y ahorita le está costando, pero que ya se empezó a parar y entonces a hacer ejercicio, terapia ya en la silla y todo. O sea que por la gracia de Dios va a un progreso bastante bueno. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bendición. Siempre oremos por Ondina, ¿verdad, hermano? Siempre oremos por ella, por su familia. Oremos Por la por salud en general. Sandra Emilián también. está enferma. ¿Quién? Esposa es César Milian. Ale. Alex Milian, perdón. César es el de la tele. Sí. César es el de la tele. Está bien, amados hermanos. ¿Vos también estabas padeciendo algo, Joel? Una operación. Yo. Sí. Fíjate que sí me operaron de la pierna. Me metieron una sonda y cauterizaron por dentro y me está doliendo. La doctora me revisó ayer y me dijo que va muy bien, pero me dijo le va a doler la otra semana, a las 2 semanas se inflama y empieza a doler. Me dijo porque usted tiene un líquido ahí, está quemado. La espuma. Y sí me duele, me está doliendo. Hoy me empezó a doler bastante. Pero en general creo que estoy bien. Puedo caminar, puedo aceptar invitaciones a cenas con mi esposa. Podemos aceptar Bueno, venite, te invito a pastel. cenar mañana. Sintió que le quemaban la canilla. Literalmente le quemaron. Los miembros. Qué chistoso. Esto no lo vamos a poner en el video, no lo vamos a dejar que suba. Está bien, amados hermanos, está bien. Le pido a alguien que ore. Alex, ¿podrías orar, por favor, para concluir? Y por Darío, hermanos, está malito, está bien malito Darío. Por Ondina, por favor, y por Joel y por alguno más que esté malito. Gracias, Ok. Alex. Señor, gracias te damos por esta semana que está a punto de terminar, Padre. Te damos gracias por la vida que nos da, Señor. Te damos gracias también por todas las bendiciones de todos los días. Todo lo que tenemos es gracias a ti, tu misericordia, Padre. Te pido en especial en esta noche por la salud de tus hijos, Padre, de Ondina, Señor, la pronta recuperación, Padre. También de Joel, Señor, que esas operaciones que ambos han tenido, que puedan cicatrizar y sanar lo más pronto posible y con la menor cantidad de consecuencias posibles, Padre. Te pedimos también por Darío, Padre, sabes lo que él está sufriendo, Señor. Te pido que le des paciencia y fuerza, Padre, para estos tiempos, Padre. Te pido también por Sandra, Señor, que ella tenga paz, Padre, que pueda estar bien, que pueda estar confiada en ti, Señor, y que todos sus pensamientos de ellos están siempre contigo, Padre. Te damos gracias, te pido por todas las familias de la iglesia, Señor, que estos días que hay viajes, hay festejos y todo, que puedan estar bien en medio de todas las multitudes, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pido también por la sanidad y la salud para todos nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Amén, Señor. Amén. Eso es, Padre. Amén. Por el que tosió también.